A la hora de comprender el Evangelio de Marcos necesitamos conocer algo del contexto histórico y geográfico en el que se da el Evangelio. Cuando uno lee el Antiguo Testamento dejamos a Jerusalén prácticamente pues después del retorno del cautiverio babilónico y reconstruyendo la ciudad y reconstruyendo el templo, pero prácticamente no se nombra al imperio griego ni se va a nombrar al imperio romano. Y cuando encontramos en el Evangelio ya hace años que la tierra está ocupada por este gran imperio y evidentemente hay unos gobernantes que ni siquiera son judíos. Parte de esa historia está en el primero y segundo libro de los Macabeos, libros que no son inspirados pero que nos explican parte de esa rebelión macabea que en el segundo siglo antes de Cristo ocurrió y que permitió que durante unos cuantos años pues Israel tuviese una independencia política. En realidad la dinastía Asmonea tuvo un trato de favor y un pacto de facto con el Imperio Romano en cuanto a la defensa propia, ¿no? Bueno, parte de esa historia necesitamos conocerla para entender por qué ocurre lo que ocurre y cuáles son los sentimientos del pueblo de Israel y por qué hay rebeldes y por qué hay sentimientos de ocupación y, bueno, parte de los anhelos del pueblo de Israel y también el lugar donde el ministerio de Jesús se desarrolló. A la hora de entrar en estos detalles hay por lo menos unos cuantos personajes que necesitamos conocer. Uno es el general Pompeyo, que entraría en Jerusalén en el año 63, ayudaría en una situación caótica y terrible de guerra prácticamente civil en Israel y pondría paz y ocuparía ya definitivamente la tierra para el Imperio Romano, el emperador Julio César, que ganaría en una batalla en el año 47-48 al general Pompeyo en Egipto y Egipto pasaría a ser una provincia del Imperio Romano y la forma de gobierno del imperio cambiaría para siempre. Luego evidentemente César Augusto, que gobernó desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo, él fue quien firmó la orden del censo y que obligó a José y María a ir a Belén. Esa orden se firma mientras él está en la ciudad de Tarragona, en Tarraco. Y evidentemente su yerno, hijo adoptivo, que es el emperador Tiberio, que él gobierna desde el 14 hasta el 37. Entre estos dos últimos emperadores es que se da el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y el inicio de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Este es el imperio en el momento en que gobierna Augusto. Hay algunas regiones que son provincias del Imperio Romano, otras que son reinos amigos, reinos vasallos, que tienen un poquito más de libertad, como es la zona de Israel, la zona de la Palestina. Algo acerca de esa historia, muy rápido, pero al menos para que podamos conocer. En el momento de la rebelión macabea, la dinastía Asmonea, que ocupa el reinado, hace algo que a los judíos no les gusta, pero que hacen, que es gobernar tanto política como religiosamente. El rey es al mismo tiempo el sumo sacerdote. Juan Hircano primero inicia un periodo de conquista y destruye, por ejemplo, el templo samaritano en el monte Gerizim. El monte Gerizim es donde los samaritanos están adorando. ¿Os acordáis del momento en que Jesús se encuentra con la mujer samaritana? Y ahí disputa, hay enfrentamiento entre judíos y samaritanos. ¿Por qué? Bueno, sabemos que los samaritanos entraron en el templo de Jerusalén y echaron huesos allí y hicieron un sacrilegio contra el templo de Jerusalén. Pero es que Juan Hircano ya había destruido el lugar sagrado de los samaritanos un siglo antes. Eso provocó enfrentamientos evidentemente muy serios. También conquistó Idumea, al sur de Judea. Idumea no solamente la conquistó, sino que obligó a los idumeos a comportarse como judíos, a asumir el judaísmo como su propia religión. Y eso abrió la puerta a que Herodes el Grande fuese rey en la época previa a Jesús y sus hijos, los reyes, los gobernantes de las regiones de Palestina durante la vida de Jesús, ¿no? A este Juan Hircano le sucedió a su hijo Aristóbulo I, que conquistó Galilea, pero falleció al cabo de un año de asumir el liderazgo. Y a este le sucedió Alejandro Janeo. Alejandro fue una persona que, como sus antecesores, era sumo sacerdote y gobernante político, pero era además un gobernante con muchos anhelos militares. Conquistó prácticamente el territorio que había pertenecido a Salomón. Eso es mucho territorio. Pero su enfoque en lo militar
hizo que descuidara su vertiente como sumo sacerdote. En el año 94 se provocó una rebelión de los fariseos que duró varios años. Se cree que murieron entre 40 y 50.000 personas en aquel momento. Y cuando Alejandro Janeo ganó esa rebelión, hizo crucificar 800 fariseos. Así que el amor que la gente le tenía a los fariseos no era por cualquier cosa. Ellos estaban dispuestos a jugarse la vida y se la jugaban por defender los valores que estaban en la Torá, en el Tanakh, ¿no? en el Antiguo Testamento para nosotros. A este Alejandro Janeo le sucede Alejandra Salomé, que tiene 2 hijos, Hircano II y Aristóbulo II. Hircano II, ella lo coloca como sumo sacerdote, y eso a Aristóbulo no le gusta, de tal manera que con ayuda pues expulsa a Hircano II, y este Hircano II, aliado con Roma y aliado con los idumeos y con algunos otros gobernantes de las regiones litorales, reconquista la tierra. En el año 63 sitian Jerusalén y Pompeyo entra en Jerusalén al cabo de un mes. Le abren prácticamente la puerta. Es tal lo arrollador del ejército romano en Roma que él Pompeyo se siente con la libertad y la autoridad para decir que él quiere entrar en el lugar santísimo. Y eso le sienta como una patada en el estómago al judaísmo, porque él realmente entra en el lugar santísimo y ve que es un espacio vacío, ¿no? Porque evidentemente el arca se perdió en el momento de Babilonia, ¿verdad? En el momento de la destrucción del templo, pero eso se sienta realmente fatal, porque es un sacrilegio increíble. Alguien que ni siquiera es judío, alguien que no es sacerdote, entra en el lugar más sagrado del judaísmo. En el momento en que Pompeyo conquista Jerusalén y toda esa región con sus legiones, eso es aprovechado por los idumeos. Antípatro es una persona muy lista, muy lista y muy calculadora, y dejan a Hircano II como sumo sacerdote, pero el gobierno cae en la persona de Antípatro II, que es el padre de Herodes el Grande. Y eso evidentemente provoca a veces rifis y rafes, ¿no? Provoca momentos de dificultad. Por ejemplo, en el año 53 el general Casio envía sus legiones y esclaviza a 30.000 judíos en la región de Magdala, de donde es María Magdalena. Lo sabéis perfectamente, allí en la zona de Galilea. 30.000 judíos esclavizados. En el año 48 Julio César derrota a Pompeyo en Egipto. Egipto pasa a ser una provincia del imperio. Todo cambia en su momento, ¿verdad? Porque la forma de gobierno del imperio cambia con Julio César. Hircano y Antípatro cambian muy hábilmente sus apoyos y se ponen del lado de Julio César, y eso le permite a los dos gobernar su sitio y ejercer esa labor de esa imagen de reino amigo, de reino confiable, que permite que incluso se bajen algunos impuestos. Y bueno, evidentemente Antípatro va a ser una persona volcada al Imperio Romano. Sin embargo, un poquito más tarde, en el 43, es envenenado y su lugar es ocupado por Herodes el Grande. Los momentos de cambio son difíciles siempre, y cuando Herodes sube al poder en el 43, eso provoca que un hijo de Aristóbulo II, ahí se pone Aristóbulo II, pero no es él, es su hijo Antígono, que ha huido, pues él, con ayuda de otros ejércitos, entre y expulse a Herodes el Grande de la tierra de Israel. Herodes esconde a su familia en la fortaleza de Masada y huye a Roma para pedir ayuda, para hacer valer aquel pacto que tenían antiguo de amistad entre su padre y el César, y recibe el apoyo de las legiones romanas. Y eso hará que vuelva en el año 40, vuelva a recoger a su familia en Masada, reconquiste toda la tierra con las legiones, haga matar bueno, expulsen a Aristóbulo para ser Aristóbulo Antígono sea ajusticiado por los romanos, y inicia un periodo tremendo de reconstrucción y un reinado tremendo, el de Herodes el Grande. No es el Grande por cualquier cosa. Construyó fortalezas en muchísimas ciudades. Reconstruyó Samaria y la llamó Sebasté en honor a César Augusto, porque ya en ese momento ya César estaba al gobierno. Construyó Cesarea Marítima también en honor a César Augusto. Fortificó un montón de ciudades. Por ejemplo, Masada es reconstruida y fortificada por él. Luego veremos un mapa de las reconstrucciones de Herodes el Grande para que
sea, es lo increíble de su reinado. Pero esta persona era una persona enferma. Tenía un síndrome de persecución, era una persona que escuchaba cosas que no eran verdad, pensaba que todo el mundo le quería traicionar. Así que en este momento este hombre, para ejercer el reinado, se casó con una princesa Asmonea y bueno, poco de cara a la galería, pero en un momento determinado mata a su cuñado, que lo habían puesto, lo querían poner como sumo sacerdote, lo manda a ahogar en unos baños públicos, mata a su suegra, mata a su mujer, mata a varios de sus hijos porque cree que le quieren quitar el lugar, de tal manera que incluso César tiene que decir que es más, sería mejor para la gente ser el cerdo de Herodes, porque los judíos no comen cerdo, que no ser su hijo, ¿no? Es una persona que está muy mal de la cabeza. En un momento determinado se le ocurre poner un águila imperial en la puerta del templo de Jerusalén y eso es un sacrilegio para los judíos. 2 maestros fariseos y 40 de sus discípulos hacen arrancar esa águila y Herodes les quema vivos a los 42 y son tenidos por mártires por el judaísmo en la época de Jesús. Son recordados por el pueblo de Israel de una manera muy vivida, ¿verdad? Cuando está a punto de morir, mata a otro de sus hijos, incluso manda que gente reconocida en Israel, porque como sabe que la gente le odia, pues manda que gente reconocida por la ciudadanía de Israel sean matados cuando él muera, para que la gente tenga un motivo por el que llorar el día que él muera, ¿no? Porque sabe que la gente va a hacer una fiesta cuando él fallezca. Bueno, esa orden no se lleva a cabo. Él fallece en el 4 a.C., así que Jesús nació seguramente en el 6 a.C., eso también lo sabemos, entre el 8 y el 6, incluso el 5 podría ser, pero en esa época es cuando nace Jesús. Y como siempre, en el momento en que alguien que gobierna fallece, pues estallan las rebeliones. Un esclavo llamado Simón con algunos otros saquea e incendia el palacio real de Jericó. Un pastor con otros hombres se enfrenta en Emaús a las tropas herodianas que llevan grano y armas y lo roban. En Séforis, que es la capital de Galilea, un tal Judas con muchos hombres desesperados entra en la ciudad, toman la ciudad, saquean el palacio real, se apoderan de las armas, se apoderan de la mercancía almacenada y eso provoca que Roma llegue. Y como decía antes, Roma no se anda con chiquitas, Roma aplasta. El general Quintilio Varo, el gobernador de Siria, toma 2 de sus legiones, cada legión son 5.000 soldados y 4 regimientos de caballería, incendia Séforis y las aldeas de alrededor. Y cuando digo las aldeas de alrededor, a 1 hora de Séforis está Nazaret. Destruye completamente Emaús, toma Jerusalén, esclaviza innumerables judíos y crucifica por lo menos a 2.000 de ellos. Eso es lo que nos dice Flavio Josefo cuando describe esta situación. La situación es absolutamente terrible. 4 a.C. Jesús en ese momento posiblemente ya está en Egipto. ¿No? Augusto César, los hijos de Herodes el Grande reclaman a César el testamento de su padre y no están de acuerdo con el testamento de su padre. Y entonces él resuelve dividir la tierra y dar a Arquelao la región de Idumea al sur, Judea y Samaria, a Herodes Antipas, Galilea y Perea y a Filipo 3 regiones menores. Se declara también la independencia regional de Decápolis, esas 10 ciudades con impuestos propios y bueno, una cierta independencia de estos reyes que están ahí gobernando, de estos gobernadores, porque no se les da el título de gobierno a nadie. Pero Herodes Antipas es importante porque gobierna desde el 4 a.C., así que desde el momento en que Jesús tiene 3, 4, 5 años, ¿verdad?, hasta el 39 después de Cristo. Y eso significa que Jesús de Nazaret es súbdito, por decirlo así, de Herodes Antipas durante toda su vida. Y de hecho, tanto es así que durante su juicio es enviado a Herodes Antipas, ¿no? Y él le escucha a Jesús y pregunta a Jesús, ¿no? En el momento en que Herodes Antipas gobierna, Galilea tiene unos 150.000 habitantes, Jerusalén, solo la ciudad de Jerusalén, tiene unos 100.000 habitantes. Reconstruye Séforis en solo 20 años. Séforis es una ciudad entre 8 y 12.000 habitantes. Construye y funda Tiberíades al lado del lago de Galilea, en honor al emperador Tiberio, por eso se llama Tiberíades, que tiene unos 8.000 habitantes, ciudad que sale en Juan capítulo 6 y versículo 23. Pero es muy importante, muy interesante el que Séforis y Tiberíades, que son ciudades tremendamente importantes, capitales de Galilea,
ni siquiera se nombran en Marcos. Jesús sale a predicar por las aldeas de Galilea, pero no nombra a Séforis y no nombra a Tiberíades. Y es muy probable que el padre de Jesús trabajara en la reconstrucción de Séforis, porque Séforis quedaba a 1 hora caminando. José podía ir caminando a Séforis, trabajar en Séforis y volver a la noche. Y de hecho hay algún autor, especialmente liberales, que se plantean si Jesús también trabajó como carpintero, como manobra en Séforis, o realmente pues fue liberado de trabajos de este tipo por sus padres y dejaron que se enfocara en el estudio de la palabra, porque con 12 años pues ya podía discutir con maestros de la ley en Jerusalén, ¿no? Pero seguro que su padre y sus hermanos trabajaron en las obras de reconstrucción que duraron hasta alrededor de que Jesús tenía unos 25 o 30 años. Y es la misma época en la que también se funda Tiberíades, que se fundó en el 20 después de Cristo, ¿no? Cuando Jesús tenía unos 25 o 26 años es cuando se funda la ciudad de Tiberíades, ¿no? Es que son dos ciudades importantes que no salen en las Escrituras. Tiberíades prácticamente se pronuncia, se nombra porque gente de Tiberíades viene al encuentro de Jesús, ¿no? Sale en barca de Tiberíades para encontrarse con Jesús, ¿no? Ahora, desde Séforis y desde Tiberíades se controlan los tributos, especialmente Tiberíades los tributos sobre la pesca, porque está allí el lago, ¿verdad? Y desde Séforis el control del resto del campo. El control es exhaustivo. La gente, hay grandes familias que se encargan de regiones. Estos contratan a jefes de recaudadores como Zaqueo, ¿verdad? Y Zaqueo contrata a estos publicanos que hacen el trabajo sucio, ¿no? El trabajo de ir detrás de la gente para exprimirles lo más posible, ¿no? A veces entre el 20 y el 30% se van impuestos y eso hace que la gente rica pues sea cada vez más rica y la gente pobre cada vez más pobre. Mucha gente está perdiendo las tierras, mucha gente se vuelve jornaleros que tienen que ir a pedir trabajo, a veces hasta la última hora, ¿verdad? Como Jesús explica en una de sus parábolas. A veces la gente cae en prostitución, a veces la gente cae esclavizada por las deudas, ¿no? Una situación muy complicada la que se da en ese momento histórico en el que Jesús irrumpe. En vuestras notas tendréis este PowerPoint y veréis en este PowerPoint algo interesante. Es la zona en la que estaban las legiones. Cada legión tenía 5.000 soldados. Aquí en el norte habían 4, aquí habían 3, aquí habían otras 3. Aquí en la región de Siria habían 4 y desde aquí es desde donde se invade la zona de Jerusalén. Aquí en la zona de Egipto hay otro par y aquí hay otra de las legiones, ¿no? El transporte de las legiones requiere un movimiento rápido de las tropas. Esto que tenéis también lo tendréis en vuestro PowerPoint, en PDF. Es la campaña militar de Herodes, cómo Herodes reconquistó la región en el 40 al 37 a.C. Y aquí es todas las ciudades que fortificó. Estos cuadraditos son las ciudades que fortificó Herodes. Aquí está Masada. Masada es interesante en la historia de Israel porque después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, aquí se fortificaron muchos judíos. Y ante la imposibilidad de resistir el Imperio Romano, las tropas romanas se lanzaron al vacío, se suicidaron masivamente lanzándose montaña abajo por el acantilado en el año 73 después de Cristo. Y evidentemente, pues Jerusalén, y aquí está Séforis, y justo aquí al ladito está Nazaret, y más arriba y en los alrededores ciudades que fueron fortificadas. Sebasté aquí y aquí Cesarea Marítima. Decía que para el transporte de las tropas son importantes las carreteras, porque Israel evidentemente tiene una región montañosa, aquí está Jerusalén, aquí está Nazaret, ¿verdad? Y tiene el Valle del Jordán, la zona más plana alrededor del mar y la zona desértica también en la parte interior, ¿no? Aquí se ve evidentemente mejor esta zona, ¿verdad? La zona de la montaña, y aquí arriba veis Séforis abajo de la montaña, Nazaret arriba de la montaña. Nazaret es una ciudad realmente pequeña. Pensad que Séforis era la capital y tenía 12.000 habitantes, que es más pequeño que el pueblo donde vivo yo, ¿no? Que tenemos 15.000. No sé dónde vives tú, pero calcula un pueblo de 8 a 12.000 habitantes, cómo sería una capital de aquella época. Y estas son las carreteras por las que se movían tanto el tráfico
como las tropas. Evidentemente aquí está muy pequeñito, lo tendréis más grande en el PDF para poderlo ver, pero es importante especialmente estas dos carreteras. Esta roja de aquí se le llama Camino Real y esta roja de aquí, que es el Camino del Mar. Y son carreteras muy importantes y muy antiguas. Por aquí cruzaban los ejércitos asirios para conquistar Egipto. Y por aquí aquí exactamente es donde falleció el rey Josías cuando se enfrentó a las tropas que iban a enfrentarse con los egipcios, ¿verdad? Y estos dos caminos son muy importantes. Por esta zona es por donde el pueblo de Israel salió en el momento del Éxodo. Y por aquí cruzaron para conquistar Jericó, ¿verdad? Quiero enseñaros los versículos donde salen en la Biblia estos dos caminos tan antiguos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9 y versículo 1, ¿no? Dice, al fin, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, ¿no? Pues al fin se llenará de gloria el camino del mar. Y es esta carretera que va por el lado del Mediterráneo, por el lado del Jordán, por el lado interior, ¿no? De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Un camino que Jesús recorrió. Y en Números capítulo 20, primero a Edom y en 21 a los amorreos, a Seón, rey de los amorreos. Israel les pide poder pasar por el camino real, por esta carretera, ¿no? Y les dice, mira, nosotros vamos a pasar por tu tierra, pero no te preocupes, porque no vamos a ir ni a izquierda ni a derecha del camino real. Vamos a ir recto, no vamos a invadirte, no vamos a tener problemas contigo. Y en realidad estos pueblos les prohibieron el paso, no les permitieron cruzar por esa región, por el camino real, ¿no? Bueno, son simplemente contexto histórico, contexto que nos permite descubrir, acercarnos al momento histórico en el que Jesús aparece, ¿no? Un momento en el que los pobres están siendo asfixiados por las leyes, momentos en los que las legiones están ahí pendientes, hay ciudades fortificadas, hay un liderazgo muy, muy difícil. Y hay unas carreteras que también permiten, ¿no?, que Jesús vaya cruzando de un lugar a otro. Veréis en vuestro PDF las zonas por las que Jesús cruzó, ¿no? Cuando se va a Tiro y Sidón a ver a esa mujer sirofenicia, cuando va a la Cesarea del Norte, y algunos dicen que aquí en este monte es donde hubo la transfiguración, otros dicen que es aquí en este otro monte donde fue la transfiguración. Pero estos caminos por los que Jesús pasó, ¿no?, por Samaria, algunas veces cruzando el Jordán para ir por el camino que no pasaba, el camino que muchas veces los judíos pasaban, ¿no?, utilizaban para no cruzar por el camino realmente el bueno, el correcto, que es el que pasaba por Sebasté, el que pasaba por Samaria, por su capital, por el lado del monte Gerizim, ¿no? Había tal enemistad que muchas veces cruzaban el Jordán para subir por aquí en vez de cruzar por en medio, cosa que Jesús hizo por lo menos en un par de ocasiones, ¿no? Bueno, son parte del contexto histórico y geográfico que nos permite comprender a veces ese sentimiento de odio, ¿no? A veces ese sentimiento de opresión, a veces ese anhelo de ser liberados del opresor romano y de vivir realmente delante de Dios su fe con libertad, ¿no? Un pueblo que había sido independiente, pero de golpe y porrazo se encuentran siendo gobernados por aquellos aliados antiguos, ¿no?, pero que les imponen una forma de vida y de ser y unos impuestos que también les oprimen, ¿no? Al mismo tiempo esos anhelos como confluyen con un Mesías que irrumpe y que no va a cumplir esas expectativas que ellos tienen. Jesús no va a ser un salvador militar, sino que va a ser el salvador de los pecados de la humanidad, ¿no? Y parte de eso tiene que ver con la forma en que Jesús va a explicar su ministerio, va a vivir su ministerio y va a gestionar una cosa que veremos en otra de las lecciones, que se llama el secreto mesiánico. Tiene que ver con ese juego entre las expectativas del pueblo y lo que de verdad Jesús vino a hacer. Nos vemos en la siguiente lección. Que Dios os bendiga.